Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, Osvaldo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué contás? Hola, Ramiro, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Bien, muy bien. Acá andamos en un día muy lleno de noticias que tenemos. Vamos a hablar de la violencia política acá en Brasil, un tema bastante álgido, ¿no? Sí, bastante. Acá llegan las noticias también. Está bastante picante, diríamos, como si se acá en la Argentina en la actualidad. O sea, se ve que hay un sector político que optó por esa manera de hacer política o de difundir, ¿no? De agresión o de maltratar al que está enfrente. Así es. Bueno, todo eso prometemos profundizarlo en la segunda parte del programa, porque en la primera nosotros tenemos un invitado, ¿no, Osvaldo? Sí, un invitado que hace bastantes años que lo conocemos, desde que estamos en la facultad, los dos, Ramiro, ¿no? Y con el cual queríamos charlar mucho. Estamos hablando con el profesor y comunicador social, Sergio Rossi. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, Ramiro, Osvaldo y a toda la audiencia de este programa Café de Mercosur, que ha ido creciendo con el tiempo, ahora en video, la posibilidad de transmitir en vivo, con imagen, así que les agradezco la oportunidad de difundir una actividad que realizo, que es justamente la comunicación social, el periodismo, desde hace bastante años. Y vos ahora estás conmemorando un evento que no poca gente se puede dar el lujo de conmemorar, ¿no? 30 años de tu publicación, ¿no? 30 años de la revista de Puño y Letra. Pequeña cosa, ¿no? Así es, sí. Si bien hemos salido en forma interrumpida, tanto en la parte gráfica como ahora, como lo indica las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación, estamos a través del mundo digital. Nuestra revista tiene un comienzo, como toda formación de nivel superior en nuestro país, en la universidad. Junto con otros compañeros de distintas facultades del grupo de agrupación estudiantil, recreamos dentro del espacio del Movimiento Nacional Justicialista un medio de comunicación a través de esta revista gráfica de Puño y Letra estrictamente partidaria, ¿cierto? Dentro del justicialismo. Y luego, con el correr del tiempo, dejó de salir. Fueron 2-3 años que participaron distintos integrantes. Recuerdo el primer número sobre finales del 88, 89, 90, incluso ahí participé yo también activamente, porque en el número 2 ya había quedado a cargo de la dirección de esa revista de publicación dentro del espacio político provincial, y recuerdo el reportaje que le hice a un grande de la comunicación como es Quique Pessoa, en la vieja radio LT8 de calle Córdoba al 1800, si no me equivoco la dirección, donde ahora fue volteada esa propiedad, obviamente para seguir con los edificios en altura, de gran cantidad que se están realizando por estos años. Qué lindo que lo recordaste aquí, que empezó a Sergio, una figura entrañable de la radiofonía argentina, para los que nos escuchan afuera en el exterior, que es Quique Pessoa, es un grande, no solamente de Rosario, sino de la Argentina, que si las últimas noticias que tenía yo, Sergio, era que estaba en una ciudad serrana, en las sierras de Córdoba, y seguía haciendo programas de radio y para afuera, ¿no? Así es, creo que es San Marcos Sierra, sí, creo que si no me equivoco, uno de los pueblitos de la gran Córdoba turística, y creo que salía por Radio Nacional. Sí, sale, creo que sigue saliendo por Radio Nacional, yo lo escuché. En la actualidad, sí, tiene un par de cosas, realmente bárbaro. Y aparte tiene una bodeguita ahí en San Marcos Sierra también, hace vinos. Bueno, una cosa muy importante. Ese dato es más importante que la radio. Claro que sí, bueno, y recuerdo desde los comienzos de la de Puño y Letra
partidaria, digamos, esos comienzos de agrupación estudiantil y también, obviamente, de las agrupaciones territoriales, porque en el grupo que estábamos en las seccionales también, por parte de la Juventud Peronista de aquel entonces en la provincia, y bueno, fue una gran experiencia que luego tomé en la faz comercial, ya unos años posteriores. Por eso la revista, la fundacional de esta revista comercial, periodística, abierta a todo tipo de ideología, nace en julio de 1992 con un gran acto similar a lo que vamos a hacer ahora como aniversario, con algo más reducido, para los columnistas, periodistas, colaboradores en su momento, los que están, otros han partido ya para la tercera bandeja, como dicen los hinchas de Rosario Central, pero lo cierto es que en aquel momento lanzamos la revista con gente de la democracia progresista, con gente del radicalismo, que participaban en el ambiente y política provincial, en la asociación bancaria, ahí en calle San Lorenzo, donde hoy era un salón de actos ahí, donde en la actualidad está el teatro de la bancaria. Así que así nacía nuestra revista en julio del 92. Y editamos varios años. La última impresa fue en la del Congreso Internacional de la Lengua Española en la ciudad, año 2004. Y luego tenemos ese salto de distintas circunstancias hasta que, si bien había dominios de la web, pero nunca fue publicado contenido en años anteriores. Pero sí, con la pandemia fue como muchas cosas que sucedieron en el mundo, un antes y un después, y bueno, fue el empujón de hacer esto digitalmente, pasar al mundo digital, y desde agosto de 2020, en forma ininterrumpida, si bien no hay notas diariamente, por lo general sí, semanal, no es el estilo es de la revista de análisis, de las notas con columnistas, como siempre fue. Han pasado en la revista plumas locales como, por supuesto, un muy polémico, controversial, pero que era el número uno en la ciudad, como fue Evaristo Monti, donde yo también participé en su programa La Tarde. Tenía 2 bloques horarios, como era de importante este periodista, que tenía toda la radio a su disposición, el horario matutino y el horario de la tarde. Bueno, Evaristo fue columnista central de mi revista desde el 92, y yo me incorporo cuando él es concejal por el Partido Justicialista en la ciudad de Rosario en el año 94. En el año 94, en enero, arranco en el programa cuando todo el mundo estaba de vacaciones. Ahí estaba yo trabajando junto con otro gran compañero del periodismo local, que es Daniel Lenini, en el móvil de esa radio LT3, y yo haciendo prensa en el Consejo. Algo que el Consejo Municipal, como siempre, es un ámbito donde todo el mundo está, pero los medios por ahí no suelen centrarse. Bueno, a partir de ahí, que me ocupé de estar todos los días por la tarde, nosotros le dimos otra impronta desde nuestra radio, que era LT3, Radio Serialista, el programa de la tarde, de Evaristo Monti y Eduardo Conforti. Y bueno, a partir de ahí yo creo que también fue controversial la figura de él, que luego fue destituido, además, enfrentamiento con los grandes medios de la ciudad, el Canal 3, el diario La Capital, el grupo de los socialistas, el Banco Municipal, se enfrentó con todo el mundo en Quijote y bueno, tuvo que irse. Después volvió al Consejo, pero ya no fue lo mismo, ya no estaba en las grandes radios, había pasado a Radio Victoria, de la provincia vecina de Entre Ríos. Así que nuestra revista nace con esa impronta. Antes de él estaba otro periodista, Víctor Mainetti, director de lo que fue el diario La Tribuna, el vespertino de la ciudad, también durante décadas, también periodista de La Capital. Así que son las grandes plumas que han participado en forma permanente.
de la de puño y letra gráfica. Y también tuvimos, por supuesto, colaboración de otros periodistas, como ha sido David Feldman, el padre de Pablo, que actualmente maneja Rosario 12, Luis Echeverri, periodista también jefe de redacción, si no me equivoco, del diario La Capital, Elvio Martínez, también del Partido de la Democracia Progresista, en el ámbito local, concejal, exconcejal en su momento, todas plumas que han participado de la revista de Puño y Letra, es decir, una herramienta que surgió de la militancia estudiantil y dentro de todo partidaria, si se quiere, dentro del movimiento nacional justicialista, pero que luego yo le di la impronta periodística y comercial, obviamente, que corrió la suerte de estos años. Inclusive me acuerdo una anécdota también cuando estuvo Enrique Pavón Pereira, invitado en su momento a dar charlas aquí en la ciudad, haberme cruzado en uno de los programas, si no me equivoco, de Los Notables, que dirigía otro periodista, Miguel Acoglanis, también en la casa de LT3, con esta gente del mundo. Por ahí algunos dicen, creo en la astronomía, no en la astrología, pero bueno, es cierto que hay un mundo de estudio científico en eso, descreído por muchos, tomándose a ciencia, ¿cierto? Como es la figura de Orangel, que lo crucé en su momento ahí en la radio, y bueno, como yo estaba en este emprendimiento, cruzamos palabras, creo que él estaba invitado 2 días, o nos cruzamos de mañana y tarde, ese detalle no lo recuerdo bien, y le pregunté acerca de la revista. Y digo, Ángel, ¿qué te parece este emprendimiento? ¿Cómo va a caminar? Y bueno, después de un cierto tiempo me contestó algo que objetivamente ocurrió. Me dijo, bueno, va a tener inconvenientes, va a dejar de salir, pero después vas a volver y vas a volver con mayor ímpetu y éxito, que es prácticamente lo que estamos realizando ahora. Bueno, mirá, Orangel en realidad describió un poco lo que iba a ocurrir con la revista y era un poco lo que iba a ocurrir con el país, ¿no? Porque la revista iba acompañando a todos los avatares del país, ¿no? En esos 30 años, vos me estás hablando del 89, tuvimos una hiperinflación, después tuvimos un gobierno neoliberal, después tuvimos una crisis social en el 2001 que llega con sus consecuencias prácticamente hasta el 2008, 2007, que empiezan a revertirse un poco esas consecuencias de la desintegración de la malla social de la Argentina del 2001. O sea que tu revista ha sido testigo fiel de todos esos momentos de la Argentina y protagonista inclusive también, ¿no? O sea que es una historia interesantísima, Sergio. Así es, y justamente eso es lo que queríamos enfocar, digamos, transmitir una forma de hacer periodismo que en la actualidad obviamente ha sido muy grande a través de estas nuevas formas de comunicación. Ha crecido obviamente la participación del público dentro de los medios. Nosotros hemos tenido justamente en un periodo reciente una ley que fue derogada por el gobierno anterior, tan importante como fue la ley de medios audiovisuales, donde justamente abre el abanico democrático como debe ser para que pueda participar justamente lo que nosotros en aquel momento queríamos hacerlo. Es decir, otras instituciones, no solamente las empresas, las grandes empresas de medios, como pueden ser canales de televisión, radios en frecuencia de AM, FM, sino que abrió mucho el juego y que, bueno, justamente como tan importante es eso, el gobierno anterior de neto corte liberal borró de un plumazo, ¿cierto? Así que de eso justamente me parece que se trata en esta actividad de mostrar otras caras de la realidad
otras formas de contar la realidad que no son los que bajan el centro de información, que en nuestro caso ocurre con ese famoso lema: Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. El régimen de los medios y la concentración se produce a través de los canales capitalinos, ¿cierto? Sergio. De la ciudad de Buenos Aires, y los medios gráficos también. Sergio, vos hablaste del gobierno anterior, que es cierto que quiso derogar la ley y todo, pero ese tema está a resolver todavía por la Corte, que en estos casos la Corte no ha fallado todavía, ¿no? Pero justamente yo recordaba que vos también hacías algo de periodismo judicial. ¿Seguís haciendo con esa beta, que si bien el periodismo judicial, diríamos, más abarcado a lo que es la provincia de Santa Fe o Rosario, pero también hacías algo ¿en la revista también está presente? La cuestión es que en su momento nosotros colocamos de todo en Sociedad, notas referidas a algunos casos judiciales, pero en lo que a mí respecta no estaba exclusivamente abocado al periodismo judicial, cosa que sí estoy realizando ahora cursos de capacitación realizado por la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Creo que el tema justamente del periodismo judicial es algo muy delicado, que justamente ha avanzado también en los medios muy de a poco, porque es justamente al hermetismo de toda la forma que está compuesto el poder judicial en nuestra provincia y en la nación. Yo le hacía un reportaje muy extenso hace unos meses a un gran jurista en la Argentina, como es el ex juez ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni. Uh-huh. Le hacía un reportaje y él hacía mención que nuestro sistema es uno de los peores, no de Latinoamérica, sino del mundo. Así que es un tema muy especial, y sobre todo el periodismo en lo que es de noticias judiciales, porque queda casi muy similar al tratamiento de las noticias policiales, lo que produce la bomba, el efecto, el boom, y luego de un día para el otro no se habla más y no se realiza un análisis, que son justamente el análisis pausado en el tiempo. ¿Por qué? Porque la propia dinámica del proceso judicial lleva a plazos prolongados, cosa que en el ir y venir de lo diario, en los medios, eso no existe. Entonces es muy difícil hacer este tipo de periodismo dentro de lo que es, digamos, la información general, como pueden ser las noticias políticas, económicas o sociales, culturales, como la mayoría de los medios reflejan. Así que nuestra revista ha tenido algunos artículos, gente especializada. Recuerdo que he consultado en su momento Alberto Furfari, que en la actualidad realiza también programas en FM. Ahí estamos viendo tu publicación de puño y letra y la dirección para los que la quieran leer. Recomendamos que la lean porque tiene material muy, pero muy bueno. Es justamente www.depunoyletraweb.com, ¿no? O www, ¿cómo se dice en España? www.depunoyletraweb.com. Una de las cosas de los idiomas, así como en su momento Rosario representó ese palito de la ñ al mundo por nuestra lengua, bueno, yo también, obviamente, con esta lengua castellanizada, argentinizada, rosarina, tuve mis reparos de ir a lo digital justamente por esto, porque no permite el idioma inglés, así como tantos otros, ubicar la ñ dentro de lo que es el lenguaje cibernético informático. Pero bueno, igualmente tuve que sacarle la ñ, dejar la n, o como muchos medios. Recuerdo una gran revista con periodistas del gráfico, que es aquí en Argentina, y recomiendo su lectura, Un Caño, con I latina y la O, reemplazando la N, ¿no? Caño. Un caño, sí, con I-O. Otra forma de llegar a la escritura y colocarlo. Y decidimos
en el momento de realizar el dominio de la página web, bueno, le sacamos el palito de la ñ y dejamos la ñ. Así que bueno, ese es el paso a lo digital, que en algún momento, charlando con otros colegas, preferí no hacer ese salto porque pensaba que lo económico también incide en adquirir productos, y en aquel momento con publicidades y demás podríamos hacer revistas sin cargo en forma escrita, y de esa forma poder mantener el formato papel y entregar la revista a quien quisiera leerla, mientras que cuando la computadora, allá por los 90, 2000, empezó a masificarse, no todos podían obtener bien preciado para su dominio, y además pagar una empresa privada, como ocurre hoy en día también. Bueno, Sergio, sin ir más lejos, es tan cierto lo que estás diciendo, que la pandemia ha dejado al descubierto la falta de conectividad en muchos sectores de nuestra querida Latinoamérica, no solamente de Argentina, sino de Brasil, de Perú, de México, sectores los cuales cuando tuvieron que hacer clases a distancia o semipresenciales, no tenían acceso. Vimos historias de niños que caminaban 10 kilómetros para poder recibir las clases por una señal de radio, no de internet, de radio. O sea, nosotros vivimos en un continente que todavía la conectividad es un tema pendiente, ¿no? Es un tema pendiente. Aún en la Argentina, con todo lo que se hizo durante el gobierno de Cristina, que prácticamente se llevó fibra óptica a todo el país, falta todavía que esa fibra óptica troncal llegue a muchas localidades, ¿no? O sea, me imagino cuando en aquella época en cómo te lo planteabas, ¿no, Sergio? Claro, y justamente fíjate vos cómo cuesta ver las cosas, cambiar un signo político de la noche a la mañana, lo que ocurrió con muchas computadoras de las netbook que en su momento Cristina Fernández había adoptado para aquellos que culminaban la escuela secundaria, que quedaron en desuso por no repartirlas, por no utilizar el sistema que ya estaba, digamos, en práctica por parte de los ministerios de educación, del Ministerio de Educación Nacional. Y bueno, esas computadoras, obviamente, como todo lo digital, avanza muy rápidamente. Cuando llegó este nuevo gobierno, prácticamente no pudo distribuirlas. Aún así, algunas las distribuyeron, Sergio. Mirá vos, qué interesante lo que estás diciendo, porque pasaron 4 años, y 4 años de materia de computación y digital y avance es una enormidad. Y aún así, vos sabés que algunas las distribuyeron que las habían dejado en un depósito, las dejaron abandonadas para no entregarlas. Sí, aparte habían despedido a todos los que hacían la parte técnica, o sea que las que siguieron funcionando tuvieron que recurrir, mis hijos, de hecho, 2 de mis hijos tienen la computadora y tienen que recurrir a particulares para que te la actualicen, porque si no se podían seguir usando. Pero algunas se habían repartido, sí, tenían la misma versión, que algunas se habían repartido. Las primeras, de hecho, que se repartieron, habían quedado de esa tanda, porque tampoco había desaparecido la industria que la fabricaba, porque no habían podido, no entregaban más y habían abierto la importación al 0%. Bueno, eso es justamente un gran despropósito, y lo que no se puede comprender, si no es con hechos políticos creados por estos medios hegemónicos. Si bien se aplicó la ley de balotaje y un porcentaje mínimo, y la diferencia fue cabeza a cabeza, pero bueno, por los votos llegó algo que ni la dictadura militar ni los distintos gobiernos, aún utilizando el escudito del Partido Justicialista y demás, lograron realizar, de destruir nuestra industria nacional, de destruir nuestra producción, de destruir muchas de las cosas, de no reconocer justamente un Estado que lleve bienestar a la población, sino, bueno, obviamente con el famoso mercado, y que también es mentira, porque sí. Obviamente los millones que vinieron, todo lo que se pueda decir, y fíjate vos que cómo será que resurgen figuras de extrema derecha o copiando libros de autores australianos, como se ha demostrado, o diciendo cualquier barbaridad, pueden llegar a la obtención de votos, ¿no?
Eso es lo que más preocupa en estos momentos de una crisis, no de gobernanza, sino de representación y de hacer forzar a través de estos medios un caos como muchas veces lo planteó en su momento, desde la aparición de la radio, cuando realmente lo de Wells en Estados Unidos, una gran demostración de la invasión alienígena, extraterrestre, pero bueno, llevándolo a los chiquititos de lo familiar y de nuestra casa, cómo pueden ocurrir ciertas cosas, y ya hemos tenido justamente un gobierno surgido de esa circunstancia de fake news, de falsedades, de odio, de mucho discurso de odio. Exactamente. Sergio, contanos, como para ir finalizando, ¿cómo van a festejar estos 30 años de existencia, estas 3 décadas, ¿no? Así es. Vamos a hacerlo el día jueves 28 de julio en un centro cultural de la zona del macrocentro de Rosario, un poquito más alejado, es el barrio Luis Agote, la zona de la terminal de ómnibus, para quienes conocen la ciudad. Es un centro cultural cuyo nombre es La Otra Barca, apoyando justamente a los jóvenes artistas de la ciudad, a los artistas independientes, siempre yendo hacia lo alternativo, como verán, sumando, siempre sumando, nunca restando, y lo vamos a hacer ahí conjuntamente con columnistas de la época impresa y los actuales columnistas, compañeros de colegas de los medios de Rosario, y bueno, y compañeros y amigos que se acerquen justamente a presenciar una muestra audiovisual retrospectiva. Le hemos puesto como título, donde mi entrevistado de hoy, Ramiro Cajiano Blanco, va a hacer sus aportes ahí desde Sao Paulo, Brasil, sobre el tema Latinoamérica. Vamos a tener algo del mundo árabe, de lo que fueron las grandes manifestaciones del 2011, llamada La Primavera Árabe, un corto de 5 minutos, y vamos a tener un resumen que es muy difícil lograrlo, por eso hemos ido no al desarrollo de lo que fue una noticia, un hecho, sino los acontecimientos que han quedado mayormente grabados y algunos olvidados, algunas cosas que duelen, por ejemplo, en el ámbito deportivo, perder la final en Brasil con Alemania. Para los hinchas de la banda roja, obviamente el último grande descendido, por aquellas décadas también. Es decir, muchos hechos históricos en 7 minutos de estas 3 décadas, 92, 02, 0212 y 12 a la actualidad, incluyendo desgraciadamente la guerra que tiene inmerso al mundo en estos días, en un recorrido audiovisual. Con eso terminamos el acto del próximo jueves, 28 y después mucha conmemoración con bebidas y comidas, ¿no? Sí. Vamos a tener un brindis también, por supuesto, como requiere todo evento importante. Vamos a tener una satisfacción a través de compartir el pan con los compañeros y colegas que se vayan a acercar el día jueves a festejar este aniversario de la revista. Quisiera saber, en ese audiovisual, si no hubo colaboración de alguno de tu familia. Sí, del especialista. En ese tema, que es mi hijo, que es productor, creador, director de cortos, dibujos animados, los que para nosotros eran dibujos animados, y obviamente también de películas, y ha participado en varios de ellos, y con premios no solamente en Argentina, sino en el exterior. Es Manuel Rossi, sí, una gran colaboración de él para llegar a este producto que
que vamos a presentar el día jueves 28. Bueno, seguramente un abrazo, hay mucha Sergio. gente para saludarte y felicitarte por 30 años. 3X, como decís vos, no es nada fácil. Ya. No, para Así es, siguiendo el mundo de los romanos, que muchos sabían de derecho. Un gusto, Sergio. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por la participación en Café Mercosur, Ramiro. No se vayan, que seguimos hablando de un tema no tan agradable. Vamos a hablar de Brasil y de la violencia política, pero es un tema muy importante y muy necesario. Vamos a una pequeña canción, un tango, Osvaldo. Vamos a escuchar Salidera del grupo Rascasuelos. Vamos. Deseo te viene cuando ya todo se va. Quiere jugar su destino al pulso de la verdad. A veces cuando la vida te trae hasta la orilla, siento parco y a oscuras, no hay nada para encontrar. Vecino de los fracasos, no quiero ni saludar. Se van con mi alegría y no la voy a buscar. Es que me pongo fulero cuando la empiezo a extrañar. Se me encajonan los sueños. Será de tanto esperar y escucho todas las voces solo para olvidar. Perfuma el patio el jazmín, no te deja escapar. Presagio que te lastima y aquel olor a espiral denuncia de desdicha, temblor que te hace temblar. Fulero, cuando la empiezo a extrañar, se me encajonan los sueños. Será de tanto esperar, será de tanto esperar, será de tanto esperar, que vi pasar estos años sin nadie que recordar, que los domingos me quiebran, que no la puedo olvidar, y es que me pongo culero cuando la empiezo a extrañar. Se me encajonan los sueños. Será de tanto esperar, será de tanto esperar, será de tanto esperar. Estás escuchando Café Mercosur. Que bueno, vamos a hablar de un tema que se las trae, que habíamos dicho, Osvaldo, que es el tema de la violencia acá en Brasil. El tema de la violencia en Brasil no es un tema nuevo, no es una cosa que ocurra ahora, es un tema que ya viene, lo veníamos tratando en varios programas, ¿no, Osvaldo? Esto es una especie de secuencia que venimos dándole. Lo que pasa es que ahora en esta campaña electoral ha recrudecido bastante. Según el Observatorio de Violencia Política y Electoral, hecho por algunos investigadores del Grupo de Investigación Electoral de la Universidad Federal de Río de Janeiro, la Unirío,
hubo un aumento en los primeros 6 meses del año de un 23% de los casos de violencia política con las elecciones anteriores del 2020, ¿no? También considerándose los primeros 6 meses. Y eso es un tema que realmente asusta, ¿no? Un 23% de aumento es bastante. ¿Qué es lo que ellos consideran violencia política, Osvaldo? Amenazas, agresiones, homicidios, tanto de políticos como de parientes de políticos, secuestros y secuestros de familiares de políticos. O sea, son temas graves, ¿no, Osvaldo? Son temas graves. Y esto es una cosa que se nota y se ve de lo que se percibe mediáticamente, porque este grupo toma las noticias, digamos, que salen en la prensa y después corroboran que sean efectivamente así y ahí toman las estadísticas. Pero nada se dice, por ejemplo, de lo que ocurre en muchos lugares, principalmente en muchos barrios de la ciudad de Río de Janeiro, que están lo que se dice dominados por la milicia, donde los políticos que pueden entrar a hacer campaña, los políticos que pueden presentarse a candidatearse, digamos, que pueden presentarse como candidato o candidatearse, son los que los propios grupos paramilitares dicen. Los que ellos autorizan, diríamos. Ramiro, o sea, aparte yo veo que acá también hay un crescendo importante de la violencia política, podríamos decir en cierta medida. Aparentemente, si bien falta para las elecciones, no son tan cercanas como en Brasil, no llegó al nivel que tiene en Brasil, pero acá se ve un aumento de la violencia muy importante. En la última marcha que hizo el campo hace la semana pasada, la tensión fue grande con aquellos que no representaban los grupos hegemónicos o los medios hegemónicos, y se presentó ya en otras marchas anteriores había habido bolsa de cadáveres, vamos a decirlo así, eran bolsas negras de cadáveres, no era de otra manera, y ahora pusieron una guillotina. O sea, realmente tienen una violencia que parecería que ahora fuera un juego, pero en Brasil empezó así y terminó con la muerte cercana de hace 10 días o 11 días de un hombre del Partido de los Trabajadores, ¿no? Mirá, qué interesante lo que estás diciendo, porque mucha gente habla de que, bueno, no, lo que pasa en Argentina no es que haya violencia política, hay discursos violentos relacionados con política. Y no, hay ciertos discursos que, como bien vos ponés, Osvaldo, ya son una forma de violencia. Ya dentro de la teoría de los actos de habla, ¿no? Austin decía, decir es hacer. Si yo, digamos, digo palabras ultrajantes contra una persona que atentan contra su humanidad o contra su integridad moral, no es, son palabras, ¿viste? Nosotros por ahí estamos presos de algunos dichos, ¿no, Osvaldo? Hechos, no palabras, res non verba, en latín, ¿viste? Pero a ver, hay palabras que son hechos y son violentos. Muy interesante ese llamado de atención que estás haciendo, Osvaldo. Acá hay violencia. Simbólica, violencia real. ¿Cuál es el límite entre uno y otro? Como te decía, es muy difuso el límite, no está tan claro. Bueno, esto corresponde a la violencia discursiva o simbólica, porque son casos en los cuales se constituyen actos de violencia. Por ejemplo, mira vos, esto que vos estabas comentando, Osvaldo, este caso que murió, ¿no? De Marcelo Arruda, que era un guardia municipal de la ciudad de Foz de Iguazú, que estaba festejando sus 50 años en un local privado, en un evento privado familiar, estaba toda la familia, hizo una fiesta temática, porque él también era apoderado del Partido de los Trabajadores y militante del Partido de los Trabajadores, con la temática de el PT, ¿no? De la campaña de Lula. ¿Y qué ocurrió? Y bueno, ocurrió que primeramente fue un loco agredirlo de palabra. Los vamos a matar a todos, esto es territorio de Bolsonaro, aquí es Bolsonaro, que es una frase interesante, Osvaldo, porque quiere decir, hay una afirmación que a contrario censo, por el lado contrario, significa una amenaza. Cuando dicen aquí es Bolsonaro, aquí es territorio de Bolsonaro y de nadie más. Por eso vamos a matar a todos los que no haya. Eso se da mucho en el campo de la política y también mucho en el campo de la discursividad de las hinchadas de fútbol, Osvaldo, para esos territorios de agresión, ¿no? Bueno, acá también se utilizaba que somos la patria,
Entonces los demás no eran la patria. Ah, claro, sí, esa abrogación sí, exactamente, sí. Yo soy la patria, si vos no estás conmigo, no pensás como yo, no sos la patria, ¿no? Y también hubo un exceso, pero había habido una tradición desde el 83, no sé, vos recordás, si no fue así, que nunca se habían utilizado exhibido armas en ningún acto político, ¿no? Hay una tradición que no, desde el 83 a esta parte, después de haber tenido una situación de violencia, diríamos, institucional entre el 72 y el 76, o hasta que vino el golpe, que después ya el exterminio fue terrible de los que no pensaban como ellos, pero nunca se habían exhibido armas, y se dio acá un acto político hace unos meses de un dirigente de la extrema derecha, decíamos, no sé si decir extrema derecha, porque más allá de la derecha está la pared, no hay más nada, que es de Milei, que uno de los guardaespaldas exhibió un arma en el palco, ¿no? En el donde habla. O sea, que eso no había pasado nunca, eso fue, y no se le dio la trascendencia e importancia que tiene eso. Eso me hace acordar mucho a cuando uno de los hijos de Bolsonaro, hoy diputado nacional, exhibió un arma en un acto público allá en noviembre del 2014, cuando no aceptaban la derrota del candidato, no aceptaban la victoria de Dilma Rousseff, en realidad, que comenzaron con los actos, que después serían los actos destituyentes del año siguiente, cuando alcanzaran una gran masividad, que los primeros eran poquita gente, 300, 400, pero él estaba mostrando el arma, la tenía en la cintura, pero levantaba la camisa para que todo el mundo viera el arma, y cuando muchas personas salieron a cuestionarlo, dijeron, no, está bien, yo soy policía militar, retirado, no sé qué, y está bien, acá es así, acá es con arma. Y después vino toda esa otra corriente de violencia que vivimos en la época de las manifestaciones destituyentes, donde, bueno, se perseguía a todo el que usara ropa de color rojo, por ejemplo, Osvaldo. Sí. O sea que esto no es nuevo, pero viene en un increscendo, y hay una serie de eventos que por ahí, Osvaldo, nos llama mucho la atención. Uno, el que estábamos comentando, de este muchacho Marcelo Arruda, y él en familia, y va y recibe 2 tiros de este policía militar, no, pues sí, era policía militar penitenciario, ¿no? Que vuelve, deja a la esposa y a la hija, vuelve, invade el local y le da 2 tiros. La policía, en un primer momento, eso ocurrió de la madrugada del día 9 para el día 10, del sábado para el domingo, y el domingo la policía informa que los 2 habrían muerto porque Marcelo Arruda consigue, para defender la familia, también para defenderse, digamos, también disparar con su arma reglamentaria, y lo alcanza 5 veces, pero no, después se desmintió y dijo no, está recuperando en un hospital. Tiene que ver con lo que siempre hablamos, ¿no, Osvaldo? De que esto no es obra del Bolsonaro, es obra del bolsonarismo, es algo que está, claro, que es anterior a Bolsonaro y que es independiente de Bolsonaro. Sí, él como que se sube en la ola de esta violencia institucional y se aprovecha de ella para las elecciones. Aparte, no sé, yo te digo lo que se decía acá en la Argentina, lo que yo escuché, no hubo una condena a este acto de parte de Bolsonaro. No hubo una condena. Al principio medio que lo defendió y después no dijo más nada, pero nunca lo condenó. E inclusive fue a hablar con los hermanos de Marcelo Arruda, que también son bolsonaristas, pero que no participaron de la fiesta de cumpleaños, tratando de traerlos para su lado a una colectiva de prensa, una rueda de prensa, una colectiva de prensa, para tratar de decir, bueno, fue 2 personas exaltadas, no hubo motivación política, que fue lo que dijo la primera comisaria que interviene, Yanne Cardoso, dijo que, bueno, dijo esto, no hay motivación política, dijo. Pero ¿cómo que no hay motivación política? Si lo que todo el mundo dice, si en lugar de tener la cara de Lula hubiera tenido la cara de un actor, ¿habría pasado esto, por ejemplo? Después, la segunda persona que interviene también dice exactamente lo mismo, que no había motivación política. Está caratulado como homicidio calificado, doblemente calificado. O sea que, Osvaldo, no es, digamos, que el hecho de que reconocer como calificante a la motivación política vaya a ser algún tipo de efecto jurídico, porque tiene la pena máxima, porque es por motivo fútil, por una tontería, y por poner en peligro a otras personas. O sea que él tiene la pena máxima, la calificación. Pero, ¿por qué entonces 2 policías dicen que no hay motivación política? Porque justamente están respondiendo a un esquema de Jair Bolsonaro de tratar de sacarse a este muerto de encima, como él mismo dijo. Él dijo, la izquierda me quiere
tirar un muerto. La izquierda me quiere hacer parecer como que yo soy el que causé esto. Y de alguna forma, no digo que sea el que determina, pero hay un clima político que nosotros venimos analizando desde hace tiempo, Osvaldo, ¿no? Sí, no, esta tensión, sí, se ve claramente y no deja de sorprender. Y yo, viéndolo desde Argentina, lo primero que se me ocurre pensar es que primero que se termine en Brasil y que este mismo clima que se ve, y según hablábamos por tu experiencia, en Brasil empezó tímidamente como acá hasta que explotó, ¿no? Hasta ahora está, vamos a decirle tímidamente, porque en realidad fue solamente una exhibición de armas, pero hay un sector que es muy violento y muy intolerante con respecto al que piensa distinto, ¿no? Ese que son la patria, que ellos mismos se autodenominan como la patria, y que entendiendo que siempre hay algún loquito, como pasó esta última marcha, que salía a decir esto se va a terminar cuando los matemos a estos, o que yo no quiero que se vaya el presidente, pero si renuncia está bien, o sea, cosas así, ¿no? Se ve, hay una tensión que un poco presagia cosas que pasaron en Brasil, ¿no? Y que son lo que da un poco de temor. Y está bien lo que estás diciendo, porque un discurso o una persona no crea un contexto de clima de odio. Bolsonaro viene diciendo que hay que matar gente desde hace 25 años, ¿no? Que empezó a hacer política. Claro, él le venía diciendo que había que matar 30.000, que había que matarlos a Fernando Enrique Cardoso. ¿Y qué pasaba? Lo tomaban como alguien histriónico, como un bufón, ¿viste? Como un payaso. Pero ahora, a una voz autorizada como presidente, que legaliza cada vez más, no es que legaliza, perdón, facilita el acceso a las armas de fuego como pocas veces se ha visto, en una sociedad que tiene, como bien decíamos, que también está pasando en varias otras sociedades como la de Argentina, una alta conflictividad discursiva. De ahí a los hechos es muy, pero muy cortito el trecho, ¿no, Osvaldo? Sí, realmente parecería que en Brasil no iba a pasar o que en la Argentina no podría pasar, pero ya todo está sin saberse, ¿no? Realmente. La segunda policía que investiga esto, cuyo nombre es Camila Ceconello, también, como decíamos antes, intenta sacar esta motivación política en una investigación velocísima de menos de una semana, donde ni siquiera se hizo peritaje sobre el teléfono celular, para ver si había mandado algún mensaje antes, durante o después de haber cometido este hecho, ni nada por el estilo. Porque justamente lo que se trata acá es de que Jorge Guaraño era un loco suelto, pero no era un loco suelto, porque 2 días antes otro loco suelto en Río de Janeiro le tiró una bomba Molotov con materia fecal a las manifestantes a favor de Lula que estaban en el centro de Río de Janeiro, en Cinelandia, para hacer daño, 2 días antes, Osvaldo, jueves 7, ¿no? O sea que vos ves que hay toda una continuidad de todo esto, ¿no, Osvaldo? Lula ya estaba usando chaleco antibalas, o él decía que no quería usar. En ese usó chaleco antibalas. Este evento se produjo antes que Lula empezase su discurso. Fue también otro evento bastante duro, ¿no? Y después nosotros tenemos también otro que ocurrió un tiempo antes, ¿no? También en Minas Gerais, en otro acto político, donde un operador de dron decidió tirarle 2 litros de materia tóxica, venenosa a los manifestantes, desde el dron. ¿Cómo se van sumando los hechos? ¿Y cuándo son las elecciones, Ramiro? Recordamos. Y en octubre. En octubre. A eso que vos sumale que al juez de Brasilia que determinó la prisión del ex ministro de Educación, que estaba en un hecho de corrupción muy pero muy grande con las iglesias, con algunos pastores, falsos pastores de iglesias evangelistas, le llenaron el auto de materia fecal al juez Renato Borelli, el jueves 7 de julio. Estamos hablando todos hechos en la misma semana, Osvaldo. Sí, todos hechos que se van sumando. Te reitero que no reciben el repudio generalizado o el repudio del gobierno que deberían recibir, ¿no? El sábado pasado, que no pudimos hacer el programa por problemas técnicos, el sábado 16, durante la hora del mediodía,
el candidato a gobernador, Freixo, tuvo su actividad partidaria proselitista interrumpida por gente del bolsonarismo que fue violentamente a no dejar que se desarrolle esta actividad, Osvaldo. Son algunos que nosotros ya los conocemos, ¿no? Porque tienen que ver con personajes como este que vemos aquí, por ejemplo, que es Rodrigo Amorim, un diputado que lo conocí, que encabezaba esta comitiva que no permitió ese acto en la ciudad de Río de Janeiro, en el barrio de Tijuca, si no me engaño, que lo conocemos porque ya había cometido otros hechos de violencia simbólica, con muchas comillas de violencia simbólica. Este fue el que junto con el otro diputado rompieron el cartel de Marielle Franco en un acto público. Claro. Y el que había amenazado a la concejala Beni Brioli, de Río de Janeiro, también una semana antes. O sea, vos ves cómo estos sujetos están un poco como que determinados al todo o nada, ¿no, Osvaldo? Parece que no tienen frenos. Sí, que quieren ganar la calle de la peor manera, ¿no? Recordando las épocas más oscuras del siglo XX, ¿no? Donde muchos sectores políticos ganaban la calle de manera violenta, y a través de construir ese otro negativo, ese otro a destruir, que realmente uno no lo esperaba. Si bien vos afirmás y reafirmás que Bolsonaro hace años que hace esto desde que empezó, pero ahora parece que está avalado o está, no sé si avalado, pero tampoco no es criticado por los medios, no, las noticias no tienen esa difusión, son de corta duración, estas noticias no tienen la trascendencia que tienen que tener. Que un político que sea de otro partido, por esa razón vaya a otro y le tire 2 tiros y lo mate, realmente no tiene ninguna explicación, salvo que haya un desequilibrio del que lo hace. Pero este tipo, si bien estará desequilibrado, nadie lo juzga por esto, diríamos. Y me parece que es interesante ahora, Osvaldo, colocar en otros hechos muy violentos que de alguna manera explican un poco esto que vos estás pensando, ¿no, Osvaldo? Estoy pensando en el 18 de marzo cuando asesinaron en pleno centro de Río de Janeiro a Marielle Franco y al chofer que ella tenía en un acto político. Y hasta hoy no se sabe qué pasó. Entonces parece que la idea de la impunidad es muy, pero muy grande. Parece que no pasa nada, ¿viste? Parece que se pueden hacer este tipo de cosas y que no va a haber consecuencias. Entonces eso me parece que explica un poco esa extrañeza con la cual vos estás viendo esta situación, ¿no, Osvaldo? Y que aparentemente no es que no se pueda hacer, o mejor dicho, parecería que hay un sector político que sí lo puede hacer. Sí, parecería que hay un sector político que sí lo puede hacer. Y bueno, también tenemos que recordar otro hecho político también luctuoso, muy pero muy triste, que es el asesinato que ocurrió en Bahía, en las elecciones de donde fue elegido Jair Bolsonaro, en el primer turno, ¿no? De Moa do Katendê, del maestro Moa do Katendê, Romualdo Rosario da Costa, una figura mundialmente conocida justamente por llevar adelante esta danza afro-brasilera que se llama capoeira. Es capoeira. Claro, y que termina muerto por una cuchillada en un bar por una discusión política con una persona, con un bolsonarista. Esto ocurrió el 7 de octubre de 2018, ¿no? Apenas se conoció que Bolsonaro había ganado en el primer turno, pero que tendría que ir al balotaje, ¿no? O sea, no es un tema nuevo el tema de la violencia, pero estamos hablando de que esto va increciendo. Sí, esto va increciendo, sí. Y que hay que desactivarlo por una cuestión de institucionalidad y de convivencia normal de todos los seres humanos, ¿no, Osvaldo? Sí, parecería que vemos que el huevo está creciendo de la serpiente y no se está haciendo nada, y cada vez está más grande y ya en cualquier momento rompe la cáscara y empieza a matar, ¿no? Esa imagen, realmente da un poco de miedo, y da un poco de miedo pensar que esto no se traslade
a la política a los demás países de América Latina, entre ellos Argentina. No, sí, seguro. Me deja un poco más tranquilo el hecho de que parece que en algunos otros países, como en Colombia, posiblemente esto se empiece a desactivar de alguna manera con lo que esperamos del nuevo gobierno de Petro, ¿no? Porque también hay otros países como Colombia, por ejemplo, que padecen altos índices de criminalidad y de violencia. Pero bueno, vamos a esperar, ¿no, Osvaldo? Vamos a esperar a ver qué pasa y vamos a estar muy, pero muy pendientes, muy atentos. Lo que pasa es que también está un poco esta cuestión, digamos, coyuntural. Yo no quiero justificar, estoy intentando encontrar algunas razones, o por lo menos repetir algunas razones que otras personas han dicho, ¿no? De alguna manera es Bolsonaro y el bolsonarismo que está desesperado porque Lula parece imparable en las encuestas. A medida que salen más encuestas nuevas, es más grande la diferencia que tiene con Jair Bolsonaro y hay muchas posibilidades de que gane en el primer turno. Y bueno, eso va a significar perder muchas prebendas para muchos que están en este momento junto con Jair Bolsonaro, tanto militares como políticos. La posibilidad cierta de que Bolsonaro vaya preso, mismo lo dice, ya por 3 veces ha recordado a Yanine Áñez, ¿no? Como ha terminado presa. Dice que él podría terminar igual. Ya hemos hablado que hasta inclusive le ofreció asilos políticos, ¿no? Claro, con la posibilidad que después se lo devuelva a Bolivia, ¿no? Que pueda, que lo asilen en Bolivia. Sí, realmente la situación parece muy, y de todo lo malo se vería lo bueno de que esto, si es un manotazo de ahogado de Bolsonaro, como parecería también, o esta situación de que se ven en la necesidad de cada vez correr más la línea, como acá también está haciendo la extrema derecha, cada vez correr más la línea para presionar más aún. No deja de ser una situación difícil y que esperemos que las elecciones en octubre sean tranquilas y esta situación de violencia no siga trascendiendo. Mira, yo pongo todas las fichas en eso, fervientemente deseo eso, inclusive estamos deseando todo eso, ¿no, Osvaldo? Sí. Hasta ahora viene saliendo bastante bien las últimas elecciones en los demás países de América Latina, sacando alguna que creo que fue más por errores propios que por ajenos. La mayoría de las elecciones estaban dando un resultado que mostraban un giro hacia una situación más progresista o más de respeto de muchos derechos, no solo de derechos humanos, sino de derechos en el trabajo, o sea, una serie de derechos que parece que los liberales o la extrema derecha olvidan, ¿no? Como que necesitan protección. Así es. Bueno, Osvaldo, vamos a dejar por aquí, nos han quedado muchas cosas para hablar, nos ha quedado hablar de Argentina, nos ha quedado hablar de ese fallo asqueroso, repugnante, pusilánime, por el cual lo absuelven a Mauricio Macri del espionaje con los familiares de Lara San Juan. Lo vamos a ver en el próximo detalle, porque realmente es una aberración jurídica desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, me parece que merece que lo tratemos con un poquito más de detalle. Nos han quedado muchas cosas, como siempre. Bueno, podríamos decir, aparte de que ese fallo fue dado cuando empezaba la feria, Ramiro. Ya en feria. Después de las 14 horas, ya en feria. Ya estaba en feria, lo cual impidió cualquier acción inmediata, por lo menos de los familiares trágicamente fallecidos, ¿no? Querellantes, digamos. Sí, los familiares de los fallecidos, en realidad. Que hoy leía como último, y ya lo vamos a dejar para que esperemos que el programa que viene lo podamos desarrollar más, le iban a pedir el juicio político a los jueces, que realmente se lo merecen. Esperemos que sí, esperemos poder dar esa buena noticia, porque ha sido una cosa realmente, uno de los casos más escandalosos del lawfare en Latinoamérica. Sí, porque aunque no sea para meter preso, ha sido justamente para lo contrario, para salvar a todos. Terrible, muchas veces. Una cosa, sí. Digamos. Bueno, Osvaldo, recordamos este programa, lo pueden escuchar los domingos, ¿no? Los domingos, ¿por dónde? Por FM Impacto de Villa Bernardo Galvez. Así es, y mandamos un saludo a la gente de Conexión Japerí. Conexión Japerí, con J se escribe, se pronuncia
así en portugués, pero se escribe con J. Y recordamos que el otro programa, primo hermano de este, Batuque en la Cocina, esta semana está de vacaciones. Le mandamos un abrazo muy grande a Marcela. Pero Mercosur Mundo no. Mercosur Mundo lo hacemos quincenalmente. Esta semana vamos a hablar acerca de los negacionismos en el mundo. Bueno, Ramiro, entonces nos vemos en el próximo programa y saludo a todos los que nos estén escuchando. Un abrazo, Pato, hasta la próxima. Hasta la próxima.